Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a abordar el tema del movimiento estudiantil popular de 1968. Nos acompañan Elena Poniatowska, Gilberto Guevara Niebla y Carlos Monsiváis. Carlos, ¿por qué abordar o pensar o hablar del 68 en el marco de las conmemoraciones del bicentenario del Grito de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana? No sé si habrá programas en esta serie o en algún lado que aborden la toma de protesta de Adolfo López Mateos o de Adolfo Ruiz Cortines o de Manuel Ávila Camacho. Son hechos que ocurrieron, pero que no, la memoria histórica, o lo que así se llame, no tiene por qué retener. En cambio, el movimiento estudiantil de 68 es desde luego un momento extraordinario. Lo que Paz llamó el año axial, da la oportunidad a una generación de existir políticamente, socialmente, le da la oportunidad al régimen del PRI de exhibir y con creces su lado represivo, le permite al Congreso de la Unión ratificar que hay momentos de abyección que no les son para nada ajenos, le dio la oportunidad al Poder Judicial para enfangarse con las condenas a los presos políticos y con la santificación de Díaz Ordaz, etcétera, pero sobre todo el 68, espero que estén de acuerdo conmigo, es el 2 de octubre y la matanza tan impune por tanto tiempo, y es también la existencia de una capacidad de movilización de los jóvenes, fundamentalmente, que le da un nuevo sentido al país. Gilberto Guevara. La memoria que guardamos de 1968 lamentablemente es una memoria difusa y con frecuencia la dimensión mítica se impone sobre la memoria concreta. De alguna manera 68 marca, simboliza el fin de un estilo de gobernar. Yo no creo que sea el fin de un régimen, no creo que haya sido el fin de una hegemonía, no creo que haya habido... Lo que cambió es un estilo de gobernar y lo que cambió es una oposición. Es decir, las formas de la disidencia se recompusieron a partir de 1968. Elena Poniatowska. Además de que hubo otros movimientos en el mundo, 1968, el de México, es una masacre, pero también es la inauguración de jóvenes que tomaban la calle, cosa que no había sucedido, que podían salir y gritar frente al balcón presidencial, sal al balcón, hocicón, sal al balcón, bocón, y que iniciaban una resistencia ante un gobierno que no los tomaba en cuenta, como sigue sin tomarlos en cuenta. Entonces sí es una inauguración de un modo de ser. ¿Podríamos decir que el 68 sigue formando parte de esto que algunos historiadores han llamado la historia presente? O sea, ¿todavía está con nosotros el 68? Yo creo, sí, por la vía de la memoria concreta, pero también del mito, ¿no? Sí, exacto. Y también está presente por el hecho simple de que muchos de los protagonistas de ese conflicto, de un lado y del otro, todavía están presentes. Están vivos y están activos, algunos en la política, otros en los cuerpos militares, policíacos, en el aparato judicial. Es decir, 68 está presente en 2010 a través de los protagonistas que sobrevivieron 68. Ahora, tal vez esa presencia, esa existencia de los protagonistas en este año, en esta época, sin que haya habido un proceso judicial adecuado para culpar a los verdugos de las persecuciones, encarcelamientos, asesinatos de 1968, es la fuente de muchos desacuerdos y muchas dificultades para el diálogo político en el México actual. Es decir, están presentes los protagonistas, pero el odio que concitó la violencia en 68 también sigue presente en forma de resentimiento
en forma de desconfianza y en forma de odio vivo también, ¿no? La historia para mí es contundente. El gobierno y su presidente, el licenciado Díaz Ordaz, fueron los culpables de la violación de los derechos humanos, diríamos hoy, de la violación de los derechos constitucionales, y yo diría de asesinato tumultuario. Ellos son los culpables. Sí. No creo ser el único que tiene esa conclusión. Para mí Díaz Ordaz está claramente ubicado como quien orquestó y quien dirigió, creo que sí, a su gobierno. Y tendríamos que ir digamos, a procesos judiciales para que el 68 se inscribiera ya en la historia y dejara de ser herida presente. Quien sufrió la represión no olvida y sigue clamando porque haya justicia. Quien vivió en la cárcel, como nosotros, que parte de nuestra juventud la pasamos en la prisión, los que murieron, las familiares de las víctimas muertas, quienes experimentaron los golpes de los granaderos, que fueron miles y miles de personas, no olvidan. 68 es una herida abierta en ese sentido. No se ha cerrado y los reclamos sistemáticos porque hubiera justicia se desoyeron. En consecuencia, el Estado mexicano tiene esa dificultad, tiene ese problema. El 68 sigue siendo un dolor vivo, presente, y sigue problematizando. Ahora, si nosotros vemos las consecuencias laterales de 68, como fue la guerrilla, por un lado, y su respuesta, que fue la guerra sucia, mucho más razón me asiste a mí, porque la guerrilla fue otra oportunidad que tuvo el gobierno del PRI para mostrar su potencial, digamos, de violencia y de desapego total a los derechos humanos mínimos, ¿no? Carlos Monsiváis. No puede ser el fin de una época, porque lo que marcó al 68 fue, por un lado, la valentía, la inteligencia multitudinaria, y por otro, la impunidad. La impunidad que le permite al Congreso en 1969 ponerse de pie y aplaudir durante 4 minutos a Díaz Ordaz cuando dice: yo soy el responsable de los sucesos del año pasado. Ahí el Poder Legislativo y la Corte de Invitados estaba sacralizando la jactancia del autor de la matanza. Y mientras dure la impunidad, 68 será una de las marcas. Y también creo que no solo fue el Poder Ejecutivo, creo que ha faltado el examen de lo que fueron el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Cuando aprueban... O sea, el Estado en su conjunto, es lo que estás diciendo. Pero ya muy específicamente, mantenerlo de disolución social, aunque luego Díaz Ordaz mismo se apenó, mantenerlo de ataques a las vías de comunicación, lo de subversión, etcétera, plantearlo afanosamente como un tema del Poder Judicial, es una muestra de impunidad ya convertida en ejecutivo mercantil. Y también el Poder Legislativo, con algunas excepciones, entre ellas diputados del PAN, fue bochornoso como actitud, como votación y como salamería orgullosa. El Poder Legislativo, con algunas excepciones, entre ellas diputados del PAN, fue bochornoso como actitud, como votación y como salamería orgullosa. Elena, ¿no se responde de alguna manera el 68 nuestro a los 68 del mundo, pero no está también inscrito en otros movimientos mexicanos? Por ejemplo, estaba yo pensando cuando tú hablabas en lo que para mí por lo menos fue algo importantísimo e indeleble, que es el movimiento médico.
Sí. porque ahí es donde creo se vio el tipo de enfoque, vamos a llamarle así, de estilo Sí. que iba a tener ese gobierno, ¿no? En Francia hubo este movimiento que se inició en Jussieu. Hubo un muerto por equivocación de un muchacho que saltó un muro y se cayó. Pero nosotros, en nuestro caso, hubo muchísimos muertos. En Francia hubo grandes demostraciones a las que el gobierno sí respondió. Y en México nosotros también había un levantamiento de jóvenes que decían: nosotros tenemos derecho a todo lo que nos están negando. Y esto sigue porque los 16 muchachos que fueron asesinados en Ciudad Juárez también tenían todos los derechos y les fueron pisoteados igualito que en 1968. ¿Tú dirías que fue no solamente la primera gran expresión de una nueva juventud, vamos a decirlo así, temporalmente, sino también quizás el primer reclamo masivo por lo que hoy llamaríamos derechos fundamentales o derechos humanos fundamentales? Sí, yo creo, siguiendo a Elena, yo digo que hay en 78 como que convergen una dimensión nacional y una dimensión internacional. La nacional son las luchas sociales, los mineros, los ferrocarrileros, los maestros, Otón Salazar, y bueno, una serie de luchas estudiantiles que fueron aplastadas con una violencia insólita, ¿no? El movimiento médico que tú mencionabas y la solución violenta que se le dio. Todo eso está atrás de 68, es el antecedente inmediato. Pero a nivel internacional convergen varias cosas. Yo creo que una cosa muy importante son las comunicaciones y el hecho de que ya había televisión y ya el mundo estaba globalizado, entre comillas, comunicado, digamos, a través de la televisión, y eso tuvo un impacto determinante. Entonces vivimos muy de cerca problemas como los derechos civiles en Estados Unidos, problemas como el movimiento negro, Black Panthers, Eldridge Cleaver, etcétera, etcétera, el Mayo francés, y de tal manera que hubo una reunión, digamos, de circunstancias, lo local, lo doméstico y lo internacional, que hicieron posible esta explosión, que tuvo muchas caras también el movimiento del 68, ¿no? También tuvo una cara internacional. Ustedes, tú y Elena en particular, formaban parte de un esfuerzo que podríamos llamar de renovación o liberación cultural. La crítica del nacionalismo cultural estaba ya en curso. La crítica de la cortina del nopal, creo que se hablaba de eso, la recepción de la nueva ola del cine, la rebelión de Cuevas contra el muralismo y no hay más ruta que la nuestra. Y ustedes participan, ustedes y muchos más participan muy activamente en el movimiento, hasta el mural aquel, ¿qué? El mural efímero. Sí. Y la junta o la coalición de artistas y escritores. Asamblea. La asamblea. Y ahí estaría lo internacionalista, digamos, más avanzado a que pudimos llegar. Pero al mismo tiempo el movimiento fue duramente atacado al principio del mismo por su, decía la propaganda oficial, por su imitación extralógica, diría alguien por ahí, de los íconos del 68 francés, del Che Guevara. Y recuerdo muy bien, lo estoy recordando ahora, como en la segunda manifestación, ya como instrucción de la dirección que ya estaba establecida, se dijo puras pancartas alusivas a los héroes que nos dieron patria. Entonces nos llenamos de pancartas de Zapata, Villa, qué sé yo. Era que una muestra de que el movimiento no había asimilado plenamente este esfuerzo de renovación cultural que ustedes encabezaron. El movimiento de renovación cultural de que hablas no era tan programático como lo describes, fue la suma de acciones, de fastidios, de hartazgos y de innovaciones creativas. Antes de eso, como paréntesis, se nos ha olvidado la invasión del ejército en las universidades de Sonora y de Morelia. De Morelia. Eso es otro acontecimiento que fue una represión que fue seguida del silencio. No hubo protestas, hubo presos, pero no hubo protestas.
las protestas surgen con posibilidad de continuar, que eso es otro de los signos distintivos, en 68. En cuanto a la relación que había entre la vida cultural y los estudiantes, no era una relación muy fuerte, salvo en los sectores filosofía y letras, ciencias políticas, etcétera. Pero tenía toda la posibilidad de existir, puesto que estaba el rock como un elemento de unidad, estaba el incipiente feminismo y estaba también el hecho de ver en una manifestación a Juan Rulfo o a Pepe Revueltas. Todo eso... Y estaba el esfuerzo, sí, a ver si no estoy diciendo muy desmemoriado, también el esfuerzo promovido por el rector Barrosierra, bueno, de incorporar a los jóvenes. Yo recuerdo, había una revista en la que creo que Gilberto Guevara había participado ya, que era Punto de Partida. Controversia. O Controversia, en donde querían darle entrada a la escritura de los jóvenes, ¿no? Sí, desde la rectoría. Había de difusión cultural. Si no mencionaste para mí lo que es la fundamentación del 68, que es el rector Barrosierra. El momento en que él pone la bandera media asta, el momento en que él legitima la resistencia, en que legitima la protesta con la precaución de no excederse para no convocar a la represión, es el momento en que el movimiento de 68 cobra la capacidad de crecer, porque ya hay alguien de otra generación que lo considera legítimo. Eso no había sucedido con los movimientos anteriores. Siempre habían sido movimientos de la oposición, generalmente impulsados por el Partido Comunista, y ahora los derechos civiles como gran causa aparece y con ella los derechos humanos. Se gritaban las manifestaciones, no queremos Olimpiadas, queremos revolución. En rigor lo que se está diciendo, no queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos. Y eso marca, la presencia cultural fue importante, pero como un signo de vinculación, no por influencia. Los domingos organizábamos en la explanada sesiones donde se leía poesía, se cantaba, se leían textos de solidaridad, y eso tenía mucho sentido. No digo que repercutiese, pero había una manera de estar con los estudiantes que le daba otra densidad al movimiento, porque había también la certeza de que allí había un encuentro de generaciones. Los que teníamos a cargo los manifiestos de la Asamblea de Intelectuales disponíamos de 500 firmas de personas que creían que lo que íbamos a hacer tenía sentido. Eso era muchísimo. Y la referencia, Elena, a los presos políticos es una referencia que se incorpora aparentemente de manera muy fácil. Gilberto nos dirá qué tan fácil le fue a él proponer esa demanda dentro del pliego petitorio. Pero Vallejo y Campa como que adquieren vida, ¿no? Al final, Vallejo y Campa eran unos presos políticos de los que los más jóvenes apenas sabían. A pesar de poco tiempo antes había habido un intento de huelga de hambre de intelectuales y artistas, antes del movimiento, qué sé yo. ¿Cómo verías hoy, desde hoy, esta presencia? Bueno, porque parece muy, para muchos es muy lejana, incluso ha habido quien ha dicho que fue un poco una innovación, ¿no? Una invención de los dirigentes de izquierda. Bueno, había innovaciones porque sí, por ejemplo, decían los estudiantes en la calle, Ho Chi Minh, Díaz Ordaz, chin, 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 y era traer a Vietnam al movimiento estudiantil. Pero también en el caso de Vallejo él declaró en varias ocasiones, cuando él salió de la cárcel de Santa Marta, Catitla, al lado de Valentín Campa, con quien estaba peleado, él dijo que se lo debía a los estudiantes. Todos los estudiantes, el movimiento estudiantil empezó a tener una injerencia muy grande en otros movimientos.
Vallejo, él declaró en varias ocasiones, cuando él salió de la cárcel de Santa Marta Catitla, al lado de Valentín Campa, con quien estaba peleado, él dijo que se lo debía a los estudiantes. Todos los estudiantes, el movimiento estudiantil empezó a tener una injerencia muy grande en otros movimientos, como lo tuvo también después en 1994, porque en 1900 cuando se inició el movimiento, no voy a decir fechas porque siempre me equivoco, cuando se inició el movimiento zapatista, también se dijo que era un heredero del movimiento estudiantil. Entonces el peso del movimiento estudiantil sí fue grande. Y recuerdo después cuando fue presidente López Portillo, tenía miedo de los estudiantes, no sé si miedo, pero los trataba con una gran precaución. ¿Por qué? Porque ya veía la fuerza, o tenía conciencia de la presencia enorme del movimiento estudiantil en la vida política del país. Y a diferencia de movimientos anteriores, Gilberto, y posteriores de estudiantes, el del 68 no fue gremial. No había una reivindicación referente a la educación. No. Incluso cuando Díaz Ordaz responde al movimiento planteando una reforma educativa, nadie se conmueve. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Fue por la época o fue una decisión consciente del movimiento y de su dirección? ¿Cómo explicarías esa verdadera singularidad si extendemos el mirador de los movimientos estudiantiles de los 50, los primeros 60 que a nosotros nos tocó vivir, y los que siguen, el CEU y luego el CGH, qué sé yo? El 68 no tiene esa... Bueno, yo creo que el eje vertebrador es la represión, ¿no? Y la reacción espontánea primero y después más organizada y más consciente de los estudiantes frente a la represión. La represión lleva de inmediato a reivindicar el cese de la violencia, respeto a los derechos políticos, libertades ciudadanas, decíamos nosotros, y al mismo tiempo casi automáticamente produjo la libertad de los estudiantes presos, que habían sido hechos presos en ese momento, y por extensión, posteriormente se asumió la libertad de todos los presos políticos, o sea, los presos de conciencia, como decíamos, y que eran Vallejo, Campa y otros más. Ahora, lo real es que el movimiento tuvo un aspecto lúdico, juguetón, juvenil, que se explica y se presenta en todos los movimientos sociales juveniles, pero al mismo tiempo fue también una expresión muy seria, muy articulada, muy política, y pudo condensar los intereses de una sociedad en un momento dado. Es decir, la sociedad estaba harta de la dominación priista, no solamente en lo político, también el autoritarismo se vivía en los hogares, en las instituciones, en todas las instituciones públicas, en las imperfecciones grotescas del Poder Judicial, en el seguidismo y humildad con que el Poder Legislativo apoyaba al Ejecutivo, los excesos del Ejecutivo que podía mandar personalmente eliminar a personas como José Jaramillo y su familia, ¿verdad? Es decir, había campañas contra los jóvenes y los jóvenes eran detenidos durante un día y los jefes de policía pedían que los papás se presentaran ante la jefatura de policía para liberarlos, etcétera, etcétera. Son unos excesos de autoritarismo increíbles. Sí. Ahora, hay otro marco también en el que hay que ubicar 1968, que es el marco de la Guerra Fría en el plano internacional. Es decir, el exceso de anticomunismo que mostró Díaz Ordaz, por ejemplo, es algo impresionante, ¿no? Es decir, cuando se procesaron las acusaciones, lo que se decía era que el movimiento había sido planeado en Checoslovaquia, en Praga, por los dirigentes estudiantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Unas cosas grotescas. Carlos, si algo actualiza para mí, le da actualidad al movimiento del 68 hoy,
no es tanto el reclamo de, ¿cómo se llama? Decía entonces, libertades democráticas, ¿no? Exacto. Ese es el sí, lema. Libertades democráticas. El lema y el logo, ¿no? LD. Sino más de base es lo que se anunció en el 68 y lo que se anunció que faltaba, que era la presencia juvenil en la sociedad y la falta de sensibilidad del Estado y del poder para abordar y entender el tema de la juventud. Bueno, hoy el tema de la juventud pues, es el tema de la mayoría nacional. Sí, sí. Se transformó la demografía y sin embargo da la Estamos impresión... luchando por incluir la senectud. Bueno, ese es un derecho humano fundamental también que ocupará su lugar. Pero lo que tenemos hoy es que ya no el anuncio, sino la confirmación de que México es un país de jóvenes y jóvenes adultos. En aquel entonces se anunciaba. Era todavía un país de niños. De niños. Sí. Es de jóvenes, jóvenes. Pero la insensibilidad del Estado, y yo diría de la economía en general, se mantiene. No saben qué hacer con esta juventud. No hay empleo. El acceso a la educación superior es muy difícil, está muy restringido. Y tenemos esto que ahora ya se ha convertido en lugar común, desafortunadamente. Las generaciones ¿no? Sí. Ni estudian ni trabajan. Y se agrega en las encuestas de juventud, ni hacen nada, ¿no? Esta presencia juvenil que nos recuerda, más bien que nos plantea la actualidad del 68 como problema político y social, ¿cómo inscribirla? Bueno, ahora está al mando la generación de los ni estudiaron, ni trabajan, ni gobiernan, que es ya otra condición. Yo creo que así como lo dices, no estaba tan presente. Todavía cundía la idea de que ser joven no era en sí mismo un mérito o un motivo de réclame, y que más bien se trataba de la madurez o de el ingreso a la vida adulta, que era la vida ciudadana. No recuerdo mayores reivindicaciones juveniles en el 68. Eso vino después. Se rompía con la idea de la juventud como un garden party o un slalom o lo que fuera, pero los estudiantes no se declararon víctimas de un juvenicidio, como quieren decir ahora. Más bien se asumían como ciudadanos a los que no se había reconocido como tales. Y eso me parece que marca en mucho el 68, y que fue muy benéfica la actitud, porque no se ampararon en la edad, sino en la conciencia del ejercicio de los derechos. La universidad, Gilberto, Sí. Ya era grande, pero no podríamos decir que era una universidad de masas. Y se dice, después del 68, como estrategia oficial y también por reclamo social elemental, la universidad se masifica hasta tener lo que tenemos hoy, ¿no? A pesar de lo insatisfactorio que es el número de jóvenes inscritos en las universidades, el número es millonario ya, ¿no? Sí. Para bien y para mal, diría yo, la universidad se modificó, se transformó incluso en nuestro país, de 68 para acá. ¿Cómo evaluarías esta mutación? Bueno, fue una segunda, Rolando. La segunda mutación fue efecto del plan de 11 años que comenzó en 1960 y terminó en 1971. Entonces, a partir de 71 viene una oleada gigantesca. Pero antes se había producido una primera oleada. Esta primera oleada hizo, por ejemplo, que Ciudad Universitaria fue diseñada para 25,000 alumnos. En 1968 la UNAM tenía 80,000 estudiantes. Probablemente en Ciudad Universitaria había unos 60,000. Yo creo que algunos signos de universidad de masas muy claros ya estaban ahí, ¿no? El anonimato, la impersonalidad, la ruptura de las comunidades académicas, la dispersión de la vida académica era muy visible. Yo
Yo creo que algunos signos de universidad de masas muy claros ya estaban ahí, ¿no? El anonimato, la impersonalidad, la ruptura de las comunidades académicas, la dispersión de la vida académica era muy visible. Y algo que ocurre en esta transición de la universidad pequeña a la masificación es la academización de los profesores, ¿no? ¿Qué quiere decir? La profesionalización del trabajo académico. Entonces, los grandes maestros de la época anterior, como Gómez Morín, como Antonio Caso, etcétera, etcétera, como Alfonso Caso, etcétera, etcétera, que fueron como Vicente Lombardo Toledano, etcétera, que fueron al mismo tiempo grandes figuras públicas. Ese tipo de intelectual, digamos, desaparece, y los académicos en la actualidad viven más desinteresados de la vida pública y más preocupados por su carrera académica, ¿no? Eso es el gran cambio que se ha dado en la universidad, y viven más de espaldas a la vida pública. Carlos, la universidad de masas, la universidad de ayer, la universidad de hoy, ¿es un tema obligado si hablamos del 68? Bueno, la universidad del 68 no había registrado hasta ese momento su capacidad de constituirse en un cuerpo, en una voluntad colegiada, no sé si el término valga. Y en 68 la universidad se descubre en tanto universidad y descubre el significado de la autonomía. Y lo dice muy bien Barrosierra. La autonomía no es extraterritorialidad, la autonomía es la capacidad que tenemos de gobernarnos como institución. Yo creo que 68 es el primer momento en que la universidad, luego de todas las querellas sobre si iba a ser socialista o no, la polémica caso Lombardo, o después con la derechización ejemplificada en Brito Fouché, después que la primera vez que la universidad como cuerpo decide somos universitarios, eso no estaba presente. Y una prueba es que casi todos los que te encuentras dicen que estuvieron en el 68, lo que te lleva a pensar que el 68 fue un movimiento de 2 billones de personas. Elena, ¿cómo vivir ahí ese cambio universitario? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, yo tengo un amor desmedido por la universidad. Recuerdo que Guillermo Haro me contaba que oía por un magnavoz que decían los muchachos, UNAM, territorio libre de América. Y sí es cierto, es la punta de flecha o es la avanzada de todos los movimientos sociales que se han dado en nuestro país, o de casi todos, porque las brigadas, por ejemplo, para ir a Chiapas, las brigadas siempre salen de la UNAM, los movimientos más generosos, los impulsos salen de la UNAM, y los chavos que están dispuestos incluso a dar su vida porque nada tienen que perder salvo ellos mismos, salen de la universidad, la esperanza sale de la universidad. Entonces creo que es una especie de fuego de artificio, un geyser, la universidad, de movimientos hacia la salvación, esperemos. A lo mejor no, pero la salvación de nuestro país. Gilberto. Bueno, la UNAM sigue siendo el pulmón de la democracia, el pulmón de la disidencia y la fuente de todos los movimientos sociales, o bueno, si no de todos los movimientos sociales, una chispa, digamos, que ofrece siempre la chispa que enciende el fuego de los movimientos sociales. Entonces, la UNAM es una gran institución, un gran pulmón, digamos, de la vida política nacional. Pero al mismo tiempo, la UNAM, y tú mismo de alguna manera quisiste acercarte al tema hace un punto, podía, yo creo, o puede contribuir a la redención de los pobres, a la redención de las más trabajadoras, a la construcción de una sociedad más justa, si tú fuera una institución mucho más flexible y pudiera
orientar sus carreras, sus profesiones, sus opciones de estudio y de investigación hacia los grandes problemas de las masas populares. Creo que en este proceso lo que ha habido es un reprocesamiento, o la UNAM ha sido una opción de clases medias tal vez más humildes, pero clases medias, y que se ha abierto poco a las demandas de los sectores no clase medieros, los sectores más humildes. Hablábamos de libertades democráticas en el 68. Sí. Y aunque la democracia no era el término más usado. No, pero el logo era libertades democráticas. Y así se llamaba la coalición de maestros, ¿no? Por libertades democráticas, qué sé yo. Se comenzó a hablar de democracia y no hemos parado de hacerlo. De entonces para acá. Pero se ha hablado ahora de un descontento en la democracia y ahora encuestas recientes nos hablan de un descontento con la democracia en México. Actualicemos el 68, ya estamos rumbo al fin del programa. ¿Qué decir de nuestra democracia? Bueno, una de cuyas fuentes siempre se dice es el 68. Antes de intentar explicarme, debo decir que no es posible sacralizar tanto a los universitarios, porque un hecho como el CGH y su huelga de 10 meses también cuenta. La UNAM tiene muchas posibilidades de ser utilizada como espacio por los jóvenes y también lo ha probado, tiene la posibilidad de que está ahí que los jóvenes se enfrentan a los poderes a partir de la UNAM. Están las dos variantes. El descontento con la democracia viene del hecho que está lo que conocemos como democracia se ha visto muy deteriorada, entre otras cosas, por la mercantilización. La frase de Hank de un político pobre es un pobre político está cada vez más presente. ¿Cuánto va a costar una campaña en estos meses? ¿Cuánto cuesta un spot? ¿Cuánto cuesta lo que sea? ¿Cuánto va a costar la inducción de votos? ¿Cuánto va a costar y cuánto cuesta el clientelismo? En el momento en que entró al mercado la democracia, se perdió bastante y eso para mí no ha terminado, y sobre todo con la explosión de impunidad. El hecho de que en casi todos los casos hay un juez o una jueza que resuelva a favor de los impunes, le quita peso a la democracia. Lo que estamos ahora es por la recuperación de la democracia, no por continuar usándola como si existiera plenamente. ¿Y cómo recuperas eso? Porque da la impresión, un escéptico te diría, pues es el mito del eterno retorno. Comenzaron a hablar en 68 de libertades democráticas y hoy hablas de una democracia que hay que recuperar. Sí, porque pienso que el modo en que se está utilizando para recuperarla es lo que se llama empoderamiento. Todos los grupos que se empoderan están creando esa democracia, la están recuperando para ellos, para sus causas. La democracia nacional no parece tan cercana, pero sí hay una democracia desde abajo, desde la decisión de las mujeres de la APO en 2006 o la decisión de tantos grupos que estamos viendo que no están satisfechos mientras no ejerzan sus libertades. Lo que da el término empoderamiento me parece muy claro, la posibilidad y el espacio para que cada quien que decide intervenir en la vida democrática participe organizativamente y le dé a la esperanza un cauce viable, lo que tú decías hace un momento, de lo concretito del 68. Lo que no me parece que esté en duda es que sí importa la democracia. Lo que no creo es que esté de moda la idea de que vivimos en la democracia. Lo que no me parece que esté en duda es que sí importa la democracia. Lo que no creo es que esté de moda la idea de que vivimos en la democracia. Elena.
Bueno, a través de estos últimos años siento hasta qué grado nos hemos acorrientado. La gente en el poder se vuelve, la corrupción se le sale por todos los poros, se le ve en sus coches, en sus privilegios, en no saber andar en el metro, en no saber andar en la calle, en una cosa corriente de todo México que es muy dolorosa, corriente de todo el México que está en el poder, ¿no? Que no tienen la menor autocrítica, la menor visión de lo que es acercarse a la gente, conocerla, pierde toda esa oportunidad de enriquecimiento y todo lo que tenemos que aguantar es muy doloroso y es muy injusto. Yo siento que nos han metido en un camino que es el de la injusticia y el de la demolición de la creencia en uno mismo como país. Gilberto, sin embargo, dirías tú, la libertad nunca se olvida, ¿no? Así titulas tu gran libro sobre el 68. Traigámoslo, y pongamos el 68 y tu memoria frente a este juicio contundente de Elena Poniatowska. Nos hemos acorrientado, hemos introducido la injusticia en vez de combatirla. Elena tiene razón, es decir, resulta una desgracia que después de que estemos hablando de una tragedia que vivió este país, del sufrimiento de millones de personas o de centenares de miles, que ocurrió en 68 en los años subsiguientes, tengamos hoy este montaje histriónico que estamos presenciando ahora en el poder político. Es decir, es muy lamentable, realmente, muy lamentable. Ahora, yo creo, sin embargo, que la democracia hay que construirla. Es decir, tiene dos dimensiones la democracia. Una, sirve para describir y decir, bueno, nuestra democracia es muy pobre, muy insuficiente, pero también hay un deber ser de la democracia. Hay que defender la democracia, hay que luchar por ella, hay que construirla. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Carlos cuando dice, hay que construir una democracia desde abajo. La democracia que queremos es una democracia distinta a la que están pensando las élites dirigentes de este país. Es decir, la célula funcional de la democracia debe ser la comunidad municipal, pensándola como un empoderamiento de la sociedad real, de las comunidades pobres, de las comunidades, de los municipios, desde abajo para arriba. Esto significa, creo yo, que necesitamos, a la hora de hablar de reforma política, repensar con mucha seriedad la reforma política. Porque si a mí me preguntaran en este momento cuál es el mejor México, la reorganización de este país, de este Estado, yo diría, necesitamos federalizar, descentralizar poderes, construir unidades sociales a partir de los estados con base en los municipios y tener mucha decisión en el impulso a esa gran reforma. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacer para que esto, que por lo visto nos hace coincidir, en el sentido de que hay una memoria concreta y que el 68 es una historia viva y fundamental? ¿Cómo hacer para que lo sea para el conjunto de la sociedad? O sea, ¿cómo volver al 68 historia, pero que no sea de plomo, ¿no? Ni de bronce, sino historia viva? Carlos Monsiváis. Insisto en que tiene que estar en los libros de texto de una manera destacada, no simplemente el requisito de que algo aconteció. Tiene que estar vinculado a lo que ha sido el movimiento por la democracia en los libros de texto. También tiene que estar muy presente en el cine e incluso en la radio, si se quiere, en la medida en que este movimiento por la democracia, que tiene que ver con la sobrevivencia, pasa por la sobrevivencia para cristalizar que este movimiento necesitará antecedentes. Tampoco existe nada que no vaya creando su propia tradición, y presentar el 68 como una de las posibilidades de usar muy pródiga y críticamente la tradición. El 68, hay que también que decirlo, es nuestra tradición.
No es lo que pasó solamente, es lo que pasó y que nos permite seguir hablando de democracia junto con otros movimientos y otras movilizaciones críticas. ¿Tú dirías, el 68 forma parte entonces de lo que antiguamente llamábamos la historia patria? Pues la historia patria, la historia nacional, la historia de las comunidades, la historia del fracaso y la historia de la resurrección, de la victoria de los movimientos. Gilberto Guevara. Yo creo que debemos seguir pugnando por conservar la memoria, porque es una memoria crítica e inteligente que nos permita asociar lo que pasó con lo que queremos ahora. Es decir, queremos un país más justo, más democrático, un país más inteligente en la esfera, en sus esferas directivas, ¿verdad? Sobre todo en su clase política, ¿verdad? Y necesitamos para eso, pues, cambios en profundidad, serios en el Estado y en la sociedad. Si me dicen puedo decir que uno de los grandes nombres de México en el siglo XX, Javier Barrosierra. Uno de los grandes momentos de México en el siglo XX, el movimiento del 68. Y su grito de viva la disidencia, ¿no? ¿Qué no fue así? Viva la disidencia. Sí. Sí. Elena Poniatowska, estamos terminando. Escuchamos tus conclusiones. Pues más bien son tristes porque nos veo a nosotros aquí sentados con nuestros pelos blancos, nuestro ya que pasaron los años, que quizá podríamos estar ahorita en la calle haciendo algo, pero creo que sí, es muy importante pensar en el relevo, pensar que sí hay gente que toma el relevo y que sí hay gente que tiene muchísimo que decir, muchísimo que hacer y que lo va a hacer. Y lo va a hacer pues para que lo que se hizo en el pasado tenga un sentido y sea también pues una orientación, ¿no? Una orientación hacia algo que, bueno, yo deseo profundamente, ¿no? Si no estoy en la calle es porque me invitaron a este programa. Así es. Gilberto, ¿quieres agregar algo más? Creo que tenemos unos minutos. Yo estoy de acuerdo con Elena. Hay ya una camada, una nueva generación que se hará responsable y debemos tener esperanza en eso, de el futuro de México y de que este futuro sea un futuro más digno, más decoroso, que nos llene de orgullo a todos. Bien, la manifestación del silencio, la noche de Tlatelolco, la libertad nunca se olvida, presentes aquí en esta ocasión para tratar de inscribir el 68 en nuestro ejercicio de conmemoración de las dos grandes gestas de independencia y revolución. Muchas gracias, Gilberto, Elena, Carlos. Gracias. Nunca el Estado mexicano demuestra capacidad para enfrentar movimientos que escapan a su control. A pesar de que en principio los Juegos Olímpicos son un premio, parece que se ocupan tanto o bien del evento o bien de la tranquilidad nacional que pierden el control sobre lo que está pasando, ¿no? Era un hombre muy hiriente, muy burlón, demostraba con su inteligencia su ignorancia, ¿no? Lo dijo explícitamente muchas veces, que era mucho más democrático aumentar el presupuesto para la escuela primaria que aumentar el presupuesto para las universidades. Sí, es que podríamos decir que casi esta contaminación entre los distintos movimientos estudiantiles ese año sería el primer ejemplo de lo que ahora llamamos globalización.